Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mastermind Bolivia. Y para nosotros este episodio es súper especial. Primero, antes que nada, como siempre, queremos hacerles recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, como Mastermind Bolivia, y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar todos los episodios, pero en video. Como les decía al principio, este episodio es muy especial porque vamos a tocar un tema de suma importancia para todos nosotros que estamos en esto, en el emprendimiento, y con alguien, la verdad, que tiene un alto impacto, sobre todo en mí, que conozco un poquito más de su trayectoria, y es súper motivadora. Me encanta leer sus columnas. Así que quiero, sin más preámbulos, presentarles a Aldana Fernández. Ella es psicóloga organizacional, perdón, y aparte trabaja en lo que es Great Place to Work. Aldana, bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar compartiendo con ustedes este espacio y ojalá podamos contribuir de gran manera con un tema que personalmente me apasiona. Buenísimo, Aldana. Primeramente, agradecerte por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado quizás en el día a día y nos estás regalando un poco de tu tiempo para nosotros y para las personas que nos están escuchando y viendo a la vez. Yo quisiera empezar con una pregunta muy importante para las personas que quizás no sepan. Si nos podrías ayudar en tus palabras a definir qué es inteligencia emocional. Súper. Bueno, mencionábamos que este va a ser un tema muy interesante y es que la inteligencia emocional realmente es todo en nuestra vida. Para hablar de este punto me encantaría citar a alguien que ha estudiado al respecto, el Daniel Goleman. Él se ha dedicado a estudiar y tiene escritos y libros que hablan sobre esta temática. Para él, que ha sido un gran investigador y autor de la inteligencia emocional, te dice que es la capacidad de poder comprender lo que sentimos, pero a la vez entender las emociones de los demás. Él confirma que esto es clave para las relaciones interpersonales, esas relaciones que tenemos con nuestros pares, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en el trabajo, con nuestros amigos, y además que es clave para encontrar la felicidad en la vida. Así que me parece, y por eso les decía al inicio, que esto es fundamental cuando hablamos de emprender, cuando hablamos de relacionarnos con las personas, con nuestros pares, con nuestros jefes, ya que el poder lograr un alto nivel de inteligencia emocional seguramente nos ayuda a alcanzar el éxito y los propósitos en nuestra vida. Por eso es que me alegra que hoy podamos hablar sobre eso. La inteligencia emocional también te habla de cómo nosotros podemos actuar frente a todas las situaciones que vivimos en el día a día. Tiene mucho que ver con 4 aspectos que menciona Daniel Goleman, y aquí lo quiero separar. De esos 4 aspectos, 2 están relacionados conmigo mismo y 2 de ellos están relacionados con los demás. Es decir, cuando hablamos de inteligencia emocional debemos rescatar, primero, que necesitamos tener conciencia de nosotros mismos, es decir, conocernos, conocer nuestras fortalezas, conocer nuestras debilidades, nuestros límites, capacidades. La segunda, que tiene que ver con nosotros mismos, es tener una gestión de uno mismo, es decir, cuánto control tengo sobre mis emociones, cuánto control tengo sobre lo que pienso y cómo reacciono ante las situaciones que a diario nos toca vivir. La tercera tiene que ver con la empatía, el poder comprender la emoción del otro, entender cómo piensa, por qué piensa de esa manera. Y el cuarto tiene que ver con el manejo de nuestras relaciones. Ahí estamos hablando de podemos o no podemos trabajar en equipo, si somos colaborativos, si podemos resolver conflictos, si podemos influir en las personas, persuadirlas, comunicarnos y escuchar. Así que de eso se trata la inteligencia emocional. Buenísimo, qué completo concepto. De hecho, yo leo a Daniel Goleman desde hace unos 4 o 5 años aproximadamente, y de verdad me parece una persona con un conocimiento y con un estudio
muy amplio, pero sobre todo un excelente comunicador a la hora de transmitirlo, porque es un tema tan abstracto y complejo que él lo maneja de una forma tan sencilla en sus libros que de verdad da ganas de seguir aprendiendo de todo esto, ¿no? Y veo que tú también lo tienes dominado el tema y además que es un tema que te apasiona mucho. Yo tenía una pregunta con respecto a eso y es, ¿qué tanta relación tiene la autoestima de la persona con la inteligencia emocional? Ok, buenísimo. Bruno, me encanta que leas sobre Daniel Goleman. Comparto plenamente que es una persona que vale la pena conocer, leer, seguir. Creo que sus palabras tienen mucha influencia, ¿no? Y realmente hacen mucho eco para que reflexionemos sobre lo que somos y lo que aspiramos a hacer. En este caso, respondiendo a tu pregunta de la importancia que tiene de repente la autoestima sobre la inteligencia, te diría que desglosemos la autoestima. La autoestima es justamente el conocimiento y la evaluación positiva que tenemos de nosotros mismos. Entonces, si nos conocemos y nos valoramos, esto va a aportar, por supuesto, en la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, la inteligencia emocional parte justamente de esa valoración, de esa apreciación que tenemos para luego nosotros poder impactar en los demás. Pensemos nada más a alguien que de repente no se respeta a sí mismo, no tiene un buen concepto de sí. ¿Cómo puede relacionarse con el resto? Generalmente esas personas que no tienen una buena concepción de sí mismo difícilmente pueden valorar a las otras personas. Todo parte justamente de mirarse hacia adentro, valorarse, y a partir de ahí comienzan nuestras buenas relaciones interpersonales. Wow, me quedé realmente impresionado con lo que acaba de decir Aldana, porque, claro, uno hace introspección muchas veces, pero cuando realmente se empieza a analizar a fondo puede entender algunos términos que ahora nos estás compartiendo. Y a raíz de esto me surge la pregunta, ¿es lo mismo una emoción que el estado de ánimo? Lo que empieza, Mauricio, con una emoción, puede convertirse luego en un estado de ánimo. ¿Qué pasa? La emoción se provoca generalmente por algún acontecimiento, es decir, una acción. Por ejemplo, perdiste un empleo. Perder un empleo, de pronto, lo que puede suscitarte es tristeza. Te sientes triste porque eso te pasó, porque de repente amabas tu empleo o era lo que te permitía mantener a tu familia. Entonces, por supuesto que te puedes angustiar, que te puedes sentir triste. Pero ¿qué sucede cuando esa tristeza permanece en el tiempo? Pues si permanece en el tiempo, capaz que te pueda venir una depresión. Entonces, tu estado de ánimo tu emoción puede llevarte a un estado de ánimo que incluso puede volverse en un trastorno emocional. Por ejemplo, episodios de mucha euforia, mucha rabia pueden convertirse en alguien histérico, ¿sí? Porque obviamente no sabe controlar sus emociones. O alguien que está en permanente estados de rabia, puede ser alguien que luego su estado de ánimo sea irritable, permanentemente irritable, y no pueda controlar justamente esas emociones. Así que cuando hablamos de emoción nos estamos refiriendo prácticamente a la respuesta emocional que tienes ante un estímulo, y ese estado de ánimo es algo mucho más prolongado que luego se te acentúa en la persona y te deja en esa situación. Pensemos nada más en alguna situación de trabajo, ¿no? Personas que ante un error, ¿cómo reaccionan, ¿no? Alguien se equivoca y rápidamente tira el grito al cielo, ¿no? Critica, reniega, etc. ¿Por qué? Porque de repente está permanentemente alterado, irritado. Su estado de ánimo, por supuesto que va a afectar la forma en cómo va a reaccionar frente a los determinados estímulos. Wow, buenísimo, Aldana, lo que nos comentás. Yo quisiera hacer un poco más
de énfasis en el tema del control que nos estás comentando, porque normalmente ya cuando una persona, no sé, o está depresiva o está ya con otros estados alterados de la psiquis, creo que es muy, muy tarde cuando la persona se da cuenta o cuando los familiares se dan cuenta, ¿no? Porque ¿cómo nosotros podríamos hacer, o las personas que nos están escuchando, para darse cuenta antes de llegar al extremo, sino prevenir en el día a día? Y eso, ¿cómo nos ayudaría también a que crezca nuestro liderazgo, ya independiente en qué puesto laboral nos encontremos? Bien, ¿ahí qué podemos hacer? Yo te diría que para desarrollar la inteligencia emocional tenemos que pasar primero más tiempo con nosotros mismos. Fíjate que tenemos demasiados estímulos a nuestro alrededor. Estamos todo el tiempo en las pantallas, del celular, de la computadora, etcétera, y no nos dedicamos a escucharnos, a conocernos, a encontrarnos. Y si queremos desarrollar la inteligencia, pues lo primero que tenemos que hacer es comenzar a mirarnos más, a reconocer y pensar, a ver, en este día, ¿cómo reaccioné ante los diferentes estímulos que tuve? ¿Cómo respondí a las personas? ¿Cuántas veces me molesté? ¿Y cuántas veces también disfruté de las cosas buenas que me van pasando? Porque te cuento que la inteligencia emocional no solamente es las actitudes negativas, sino que tiene que ver también con un montón de aspectos positivos. Yo me he encontrado en la vida líderes, por ejemplo, que logran una meta y no son capaces de decir felicidades equipo, lo logramos, qué bien que lo hicimos, sino que están diciendo, sí, qué bien, pero miren que la meta el próximo mes es más alta. Y ni siquiera te toman unos minutos para felicitar por el esfuerzo o agradecer por lo que hicieron. Y cuando estamos hablando de inteligencia emocional, también estamos viendo cuánto me permito disfrutar de aquellas cosas buenas que recibo como regalos de la vida o que me las merezco por los esfuerzos que tengo. Así que lo primero que te diría ahí para desarrollar es mirarnos más, esta reacción interior. Lo otro es comenzar a descubrir qué palabras ocupo en mis intercomunicaciones, porque muchas veces somos muy totalitistas. Todo es malo, nada se puede, se viene lo peor, cuando en realidad las cosas de repente no son tan así. Y además, fijarnos cuánto sufrimos a veces por cosas que no pasan. Hay una persona que me gusta muchísimo, Margarita Pasos se llama ella, no sé si la conocen, pero si no, les recomiendo que la sigan. Y ella le dice, el 95% de las cosas que pensamos no son cosas que ni siquiera van a ocurrir. Estamos como viviendo en un futuro que ni siquiera sabemos si va a ocurrir o no. Y luego es interesante ponernos, Rodrigo, alertas. Es decir, tener disparadores que cuando me encuentro entonces manejando mal la emoción, me comienzo a dar cuenta. Necesito reconocer al instante y tener esas alertas, a veces hasta pedirle ayuda a tu colaborador, a tu colega. Oye, si me ves alterado, decímelo porque no me lo estoy dando cuenta. O tu hijo, ¿no? O tu hermano. Tenemos que tener la apertura también de escuchar cuando la gente te hace una sugerencia. A veces nos pasa, Rodrigo, que nos quieren decir, oye, ¿qué te tiene tan enojado? Y uno dice, no, sí, no estoy enojado. Y estás así, ¿no? Porque de repente no tenemos la disposición de escuchar a los demás, ¿cierto? Entonces, si estamos en este camino de desarrollar la inteligencia emocional, el primer paso es abrirnos a escuchar estas sugerencias del medio y luego a nosotros también analizarnos mejor. Me encanta, de verdad, Dana, me encanta escuchar esto y me encanta que podamos estar compartiendo esta información también en este espacio. Personalmente vengo hace 9 años ya, casi 10 años, trabajando justamente en todo esto como emprendedor, que es un camino paralelo al emprendimiento en realidad. Es algo que te ayuda muchísimo al desarrollo personal en general. Me ayudó inicialmente Stephen Covey y en algún momento
vi a una autora que se llama Elsa Punset, que es una autora española. Me encantó. Elsa Punset es una autora que habla muchísimo de la inteligencia emocional aplicada y últimamente estoy de la mano con una autora que se llama Brenda Quintana, que es una autora de Puerto Rico, si no me equivoco, que ha vivido en Argentina. Es una autora latinoamericana que acaba de escribir este libro que se llama Sana, Suelta y Sigue. Increíble libro, de verdad es buenísimo. Y en todo este camino me he dado cuenta de que se puede mejorar la inteligencia emocional. Y hacia eso va mi pregunta. ¿De qué forma podemos mejorar, podemos incrementar nuestra inteligencia emocional? Sí, bueno, siempre vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Por suerte somos seres humanos que aprendemos y desaprendemos también. En este caso nos toca desaprender mucho. De repente llevamos gran parte de nuestra vida encarando las situaciones de la misma manera, y si ahora queremos desarrollar la inteligencia, nos toca decir, bueno, esto basta, son hábitos malos que he ido adquiriendo, y ahora cómo comienzo a desarrollar estos nuevos hábitos que me permiten desarrollar también esta inteligencia. Lo primero será reconocer la importancia que tiene la inteligencia emocional para mi vida, para mis relaciones, para mi éxito profesional, para mi éxito en todos los aspectos. Esto me parece crucial como el punto uno. Y luego saber administrar las situaciones que te van que te van sucediendo de mejor manera. ¿Qué quiero decir con esto? Para mejorar, comienza a desarrollarse, tienes que desarrollar hábitos que te permitan ir paso a paso en este mejoramiento. Y mientras más conscientes sos de esos pasos, vas a ir mejorando cada vez más tu inteligencia. Sin el paso a paso es muy difícil, sin la creación de hábitos también lo es. Por ejemplo, te voy a decir algo. A veces, ante el tráfico, podemos demostrar nuestra inteligencia emocional, ¿no? Y hay gente que, uy, no se aguanta y grita uno y grita el otro, o se anda quejando de todo. Si queremos mejorar justamente eso y ya sabemos que tenemos este problema, nos tenemos que ir proponiendo, a ver, hoy día salgo a la calle y si se me presenta uno que si me pasa por delante, bueno, en lugar de gritar lo que sea, hoy me controlo. Y comienzo a pensar, así, ¿no? Hoy me controlo, pienso qué estoy sintiendo ante eso, rabia, molestia, y cómo puedo cambiar esa emoción en ese momento, por cuál la voy a cambiar. ¿Qué puede venirse en ese momento? Por ejemplo, uy, es un descuidado, no se dio cuenta que yo iba a pasar, o debe estar distraído, o debe estar muy apurado. ¿Qué tal si voy connotando esas situaciones de otra manera en lugar de decir, uy, qué desastre, no tiene idea de manejar? Es comenzar a cambiar la manera en cómo yo pienso de aquellas situaciones para comenzar a desarrollar esa inteligencia que yo requiero para vivir mejor y estar mejor. Buenísimo. ¿Sabes qué? Dale, Bruno, de Roma, ahí intervengo. solo quería añadir un punto a esto. En pocas palabras, nos estás diciendo que el elevar la inteligencia emocional o el incrementar nuestra inteligencia emocional parte de la autoconciencia y la autogestión también, ¿no? El empezar a ser más proactivos en lugar de ser reactivos a la hora de pensar, actuar, ¿no? Qué bueno, qué súper interesante, de verdad. No, que yo iba a contar una anécdota que yo empiezo sin saber qué es inteligencia emocional, pero empecé a leer, el año pasado leí un libro que se llama Los 4 Acuerdos de Miguel Ruiz, y justamente uno de los 4 acuerdos es no tomarte nada personal, que a mí me costaba muchísimo. O sea, no alcanzaba un chicle y justo era yo al que no le tocaba esa parte, y la verdad me molestaba, y a veces es una cuestión simplemente matemática, ¿no? Este, y a raíz de esto entendí muchísimo que es importante tener tan presente la inteligencia emocional, y yo que siento que soy un poco, no voy a decir con ejemplo, pero que en realidad entendí, a mí la pandemia me ayudó mucho a esto. La verdad que a entender, a tratar de buscar más información, a bajar
bueno, Bruno, Rodri y Fabio también saben todo este proceso en el que estoy pasando ahorita. Y así que mi pregunta es la siguiente. La, ¿Cómo crees que ha evolucionado la inteligencia emocional ante la pandemia, hasta este encierro, esto que parece que para algunos ha sido, la verdad, muy, muy difícil, o en realidad creo que para todos, pero hay otros que por ahí hemos sido un poco más resilientes, ¿no? Sí, bueno, la pandemia ha traído situaciones tremendamente duras, sigue afectándonos a todos, desde el miedo al contagio, luego el miedo a enfermar, a la enfermedad misma, y luego que estás con la enfermedad, a enfrentarla. Yo he estado en contacto, gracias a Dios, no me he infectado, no he tenido el COVID, sí lo tuvo mi hija, pero muy leve. Ahora sí, he tenido gente muy cercana con el COVID y me decía, es una batalla interna. No es tanto la afectación física, en algunos casos, sino la psicológica. Es todo esto que te viene a la mente de te podés morir, que vas a dejar a tus hijos solos, o sea, un montón de situaciones, o esto va a empeorar, cada vez vas a tener más síntomas, comenzás a luchar, una lucha interna con tus mismos pensamientos, y a eso es lo que nos estamos enfrentando. Además, sumado a todo esto, está el tema del desempleo, que también ha golpeado fuertísimo, el impacto económico en los negocios, ¿no? Las reestructuraciones que han tenido que sufrir las empresas. Tenemos cierre también de compañías que no han podido subsistir. Tenemos también negociaciones salariales que, quieras o no, afecta a la familia, afecta tu estado de anímico, noticias desalentadoras todo el tiempo y a nivel mundial encima, movidas políticas. ¿Y por qué te voy diciendo todo esto, Mauricio? No es porque sepa que no lo saben, sino para entender cómo este bombardeo de tanta situación ha puesto justamente en juego nuestra capacidad intelectual, emocional. En este caso, aquellos que tienen esa fortaleza y más desarrollada su inteligencia emocional, de pronto están hoy más fortalecidos para enfrentar todas estas situaciones tan complicadas. Pero aquellos que tienen muy poco desarrollo en inteligencia emocional, la afección ha sido tremenda. Y por eso es que vemos a nuestro alrededor gente muy deprimida, gente que ante vivir sola, obviamente le ha afectado tremendamente. Por eso es que también hemos visto tanto maltrato al interior de las familias, por ejemplo. Ahí vemos temas de descontrol. Así que te diría que más que evolucionar el tema emocional, ha sido el cuestionar cuán bien está nuestro desarrollo de inteligencia emocional. Y si no nos hemos dado cuenta que tenemos que trabajar en ellos, porque eso es lo que nos va a permitir transitar por este momento de mejor manera. Si nos aferramos un poquito, Mauricio, a eso y comenzamos a mirar más nuestros recursos internos, de pronto vamos a enfrentar mejor cómo estamos viviendo hoy toda la situación de pandemia. Uy, me reconforta muchísimo tu respuesta, la verdad. Y también, bueno, quería hacer una mención y ver si nos puedes dar tu opinión, pero recién ayer escuchaba a una, no me acuerdo si era actriz, alguien referido al arte de Argentina, que decía, justamente esta pandemia nos obligó a estar encerrados, pero no solamente es una cuestión de un espacio físico, digamos, o de no verse, nos obligó a encontrarnos con nuestros demonios, con nuestras virtudes, Entonces ha habido tanta cantidad de información externa e interna que hemos desarrollado, que también este choque hemos tenido que filtrar, ver con qué nos quedamos, ¿no? No, totalmente, totalmente, Mauricio, y cada uno ha tenido experiencias diferentes frente a la misma situación, o sea, todos estamos viviendo la misma marea, pero cada cual está manejando su barquito diferente, ¿no? Y unos han logrado ir más rápido, otros más lentos, otros se han parado en el camino, entonces esto nos lleva a pensar de que todos tenemos diferentes recursos internos, y esos recursos internos o te impulsan o te frenan, o te hacen ir más lento. Pero acá la diferencia entre lo que ha
los que van por delante, no necesariamente es porque están enfrentando situaciones más o menos difíciles, sino porque tienen mejores recursos internos para enfrentar toda esta situación difícil. Totalmente, de verdad que es así. Y seguramente podríamos quedarnos hablando de esto horas, de horas, ¿no? Ya porque el formato del podcast lo exige así, para Sí. cerrar y concretar ese tema que es tan lindo y tan amplio, me encantaría que nos puedas comentar un poco, uno, tus redes sociales, dónde podemos contactar, dónde podemos ubicarte, y dos, que nos puedas dejar algunos tips concretos, ya sea de autores específicos o a veces el conseguir un libro puede costar un poco, pero quizá algún autor por YouTube, algún audiolibro o algo que las personas les pueda ayudar a hacer una introducción a la inteligencia emocional, ¿no? ¿Desde dónde empezar a aprender de todo esto? Sí, bueno, con todo gusto. La verdad que nuevamente les digo agradecidísima por el espacio. Yo estoy en las redes sociales por mi nombre, Aldana Fernández de Córdoba. Trato de compartir un poco lo que siempre, cosas que puedan apoyar, que puedan inspirar o ayudar de alguna manera a las personas a ser mejores y también a las empresas a construir mejores ambientes laborales para todos. Así que el que guste puede seguirme en las redes con mi nombre. Y bueno, me estabas preguntando de algunos tips. Lo primero que tengo para decirles es diviértanse de encontrarse a sí mismo. Ojalá que cuando se miren, se gusten. Creo que eso es importantísimo. Y no gustarse por lo que ven físicamente, sino gustarse por lo que son. Creo que una persona brilla por lo que es. Y entonces cuando nos empezamos a mirar y vemos que lo que proyectamos, ¿no? Lo que proyectamos es algo maravilloso, pues nadie nos para. Así que lo primero que te diría es eso, pasa más tiempo contigo y que ojalá que lo que mires te guste. Y si no te gusta, comienza a transformar eso, que generalmente no tiene que ver con tu físico, sino que tiene que ver con la manera en cómo encaras tu vida, tus relaciones, tus retos y las dificultades del día a día. Todos tenemos maravillosos recursos internos que tenemos que descubrir. Y para eso necesitamos apoyarnos en personas. Por eso me encanta que también estés invitando a leer. A mí me gusta mucho leer y creo que el leer lo que hace es despertarte esa reflexión y te invita, por supuesto, a desarrollar aspectos de ti mismo que necesitas. En este caso también quiero hacerles una invitación, además de leer. Leer, yo comenzaría a leer a Daniel Goleman porque es el padre de la inteligencia emocional. Si no comenzamos por él, creo que nos estamos saltando pasos. Así que me gustaría que esa sea mi invitación inicial. Y luego, el segundo punto que considero vital para desarrollar la inteligencia emocional es servir, hacer voluntariado. ¿Y por qué motivo les digo esto? Porque uno ahí palpa la necesidad y desarrolla la empatía. Es muy difícil decir a los demás, soy empático, pero nunca he visto de cerca y he estado con alguien que en verdad necesita. Cuando vamos a conocer la necesidad, palpamos lo que realmente es la carencia y nos dejamos de quejar tanto. Así que queremos desarrollar la empatía, lo mejor que podemos hacer es comenzar a despertar la sensibilidad por la necesidad ajena y evitar los juicios, dejar de criticar tanto y aportar más al mundo, es también lo que nos hace falta. Así que muchas gracias. Aldana, yo tengo una última pregunta más antes que cerremos. Quisiera Claro que sí. preguntarte, ya hemos hablado mucho de nosotros mismos, claro, empieza por ahí, pero nosotros, ¿cómo podríamos contagiar esto ya a las personas que nos están escuchando y viendo? Le hemos sembrado la semillita, pero ¿cómo podríamos multiplicarla? Me gustaría si nos podrías dar unos consejos también por esa parte. Rodrigo, te diría ahí tu ejemplo. Tu ejemplo es la mejor manera de multiplicar algo bueno. O sea, si vos querés contagiar a otros,
lo primero que tenés que mostrar es coherencia. No se trata de hablar de esto, puedes hablar muchas horas, pero si de pronto lo que ven cuando te das la espalda es otra cosa, seguramente no vas a inspirar a nadie. Entonces, ojalá que como líderes, como personas, seamos coherentes, digamos lo que hacemos. Yo les cuento algo, ¿no? En las redes sociales usualmente comparto frases y pongo mi foto. Yo no me considero modelo, ni muy bonita, ni nada. No lo hago por eso, ni me vale lo que opinen. Nunca pongo filtro porque también no es mi intención. Pero ¿qué es lo que me he propuesto? Digo, jamás voy a colocar algo que no soy capaz de hacer, porque yo no puedo invitar al otro a hacer algo que yo no hago. Y por eso pongo mi foto, porque si yo me miro ahí, soy consciente de que tengo que hacer lo que digo. Buenísimo, me encantó esto último, es totalmente cierto, lo comparto totalmente también, estoy de acuerdo 100% con todo lo que has comentado. Buenísimo, buenísimo, muchísimas gracias Aldana, de verdad ha sido un episodio que lo he disfrutado mucho, he aprendido muchísimo y estoy seguro que todas las personas que se han podido conectar a escuchar este audio por Spotify o ver el video por YouTube, lo han podido disfrutar al mismo tiempo que van aprendiendo. Y espero de verdad... Perdón, de todo ahí sí te corto. sí. En los videos van a poder ver nuestras reacciones de cada cosa que decía Aldana y nosotros era como, así que eso va a estar interesante. Totalmente. También síganos en YouTube. Buenísimo. Entonces, la idea de esto es no solamente tenerlo almacenado como conocimiento, sino aplicarlo, ¿no? Para generar un verdadero aprendizaje. Buenísimo, amigos. Esto ha sido este tremendo episodio. De verdad ha sido espectacular. Lo he gozado muchísimo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Spotify y en YouTube, este podcast. Pero también nos pueden seguir por Facebook e Instagram en nuestras redes sociales para enterarse de cualquier novedad, de cualquier lanzamiento y sobre todo ahí poder tener una mayor interacción y escuchar sugerencias, escuchar absolutamente de todo. ¿Sí? Así que este ha sido todo este episodio, los esperamos hasta la próxima semana con el siguiente episodio. Un abrazo gigante, chau, chau, chau.